¿De quién es la culpa de que no podamos tener hijos? ¿Entiendes por lo que hemos pasado estos últimos 3 años? Vivimos en casa de mi suegra. Mi suegra soltó esto en un arrebato de ira en cuanto llegamos a casa. Mi marido pareció notar que algo no iba bien en su comportamiento. Se puso delante de mí para protegerme. Me casé con el hombre al que amaba, y hace 3 años que empezamos a vivir con sus padres. Todos los días soportaba los sarcasmos de mi suegra porque no teníamos hijos. Yo quiero tener hijos algún día, pero sé que es difícil compaginar el trabajo con la crianza de un hijo. Sin embargo, mi suegra hacía caso omiso de estas cuestiones complejas y me culpaba sin descanso. He estado tolerando sus críticas incesantes y su carácter intrusivo, pero parecía que por fin había llegado a mi punto de ruptura. Un día, llegué a casa y encontré mi habitación completamente vacía. Mi ropa, mis maletas, muebles como la cama e incluso el libro que estaba leyendo, todo había desaparecido. Conmocionada, me quedé sin palabras. Mi marido buscó frenéticamente y encontró todo metido en bolsas y tirado en un vertedero cercano. Furioso por sus acciones, se enfrentó a su madre, pero ella no mostró ningún remordimiento y en su lugar me regañó, siempre mintiendo por considerarla una nuera tonta. Como tú, una estafadora que ni siquiera puede tener hijos, me dijo con ojos de odio. Me fulminó con la mirada de repente mientras gritaba y se abalanzaba sobre mí, empujando a mi marido a un lado. ¡Mamá, para!, gritó él, intentando bloquearla, pero ella me alcanzó con una fuerza increíble. Congelada por el miedo, no podía moverme. Una nuera que no puede tener nietos no sirve para nada. Vuelve al campo. Me llamo Wanda. Tengo 31 años y actualmente trabajo como empleada de oficina. Dejé mi pequeño pueblo de Nebraska para ir a la universidad y experimenté por primera vez la vida en la ciudad. Estaba ocupada estudiando y trabajando a tiempo parcial mientras gestionaba mi primera experiencia de vida en solitario. Interesada por la economía, conseguí un trabajo como administrativa en el departamento de contabilidad. Aprovechando mis experiencias universitarias, mantuve una buena relación con mis padres en casa, con los que me comunicaba regularmente. Volví a Nebraska durante las vacaciones para reponer fuerzas con la familia y los amigos antes de regresar a la ciudad. Conocí a Javier, que más tarde se convertiría en mi marido, unos años después de incorporarme a la empresa. Llevaba 3 años en la empresa y trabajaba como director en el departamento de planificación. Hablamos por primera vez en un acto de la empresa destinado a fomentar la camaradería, en el que casualmente nos sentamos uno al lado del otro. A pesar de la falta de interacción previa, nuestra conversación casual hizo que nos conociéramos mejor, y yo participé con entusiasmo en nuestras charlas. Javier era brillante, tranquilo y amable. Cautivada por él, le saludaba cada vez que le veía en el trabajo y me tropezaba accidentalmente con él en la estación, como una colegiala enamorada. Con el tiempo, nuestra relación creció y empezamos a salir a cenar después del trabajo. Yo estaba extasiada, me sentía en la cima del mundo por haberme fijado en alguien a quien admiraba. Nuestra relación avanzó sin problemas hasta que nos comprometimos. Primero visitamos a mis padres en Nebraska para la presentación del matrimonio. Tanto mi padre como Javier estaban visiblemente nerviosos, pero congeniaron en intereses comunes como el alcohol y la cocina. Nuestro futuro parecía ir viento en popa. Cuando visitamos la casa de mis suegros, conocí por primera vez a mi suegra, Gisela. Me saludó con una sonrisa radiante y charló sobre mi ciudad natal y diversos temas, intentando calmar mis nervios. Me sentí realmente reconfortada por su actitud amable y sonriente. «Bueno, voy a ir al baño», dijo mi marido Javier, intuyendo que ya estaba bien de dejarnos solos. En cuanto salió del salón, Gisela preguntó de repente, «¿Cuándo pensáis tener hijos?» «¿Qué?» Javier se enfada cuando le pregunto cosas así. Los hombres son tan desordenados, ¿no? ¿No? Eres una mujer, Wanda. Lo entiendes, ¿verdad? Continuó, tomándome por sorpresa. No pude ocultar mi expresión de asombro. ¿Entender qué exactamente?, pregunté con cautela, sin esperar que habláramos de hijos antes de casarnos. Ella respondió como si fuera lo más natural. Bueno, si vas a formar parte de la familia, ¿no es obvio que deberías tener hijos? Seguía sonriendo. Por supuesto, entendía la ilusión de una madre por tener nietos.
Yo también quería dar a mis padres la alegría de tener nietos. Pero no es la decisión de tener hijos algo que una pareja debe discutir junta. Y yo no me casé con él solo para tener hijos. ¿Hijos? ¿Qué pensaría Gisela de mí si no pudiera concebir? Mi corazón palpitaba de ansiedad. Todavía estaba dudando cuando Javier regresó. Gisela cambió rápidamente de tema y habló de su difunto marido, el padre de Javier. Mi marido falleció poco después de que Javier se hiciera adulto. Trabajaba duro todos los días y, gracias a su herencia, pudimos pagar la universidad de Javier. Ahora me las arreglo bien, trabajando a tiempo parcial. Wanda y yo pensamos mudarnos a un apartamento cercano después de casarnos. No quiero que mamá se preocupe después de todo lo que ha pasado. Claro, eso lo dices ahora, pero apuesto a que me llamarás para que te ayude con las tareas domésticas y a cocinar cuando estés ocupada. Charlaron alegremente Javier y Gisela. Intenté sonreír, pero no podía olvidar nuestra conversación anterior. La charla continuó con temas mundanos como su trabajo a tiempo parcial y los retos de estar de pie todo el día. El tema de los hijos no volvió a surgir. Intenté convencerme de que Gisela solo estaba ansiosa por tener nietos y que no tenía mala intención. A pesar de algunas preocupaciones persistentes, terminamos nuestra visita sin problemas y abandonamos la casa de los suegros. Unos meses después de inscribir nuestro matrimonio, Javier me llamó asustado. «Mamá ha tenido un accidente», me dijo. «Se ha caído por las escaleras y se ha hecho daño en una pierna. No puede hacer mucho por sí misma y nos ha pedido que la ayudemos a cuidarla. Voy a ir a verla todos los días ya que está cerca. ¿Pero puedes ayudar si es realmente necesario?». Parecía dudar ante la pregunta. Desde que nos casamos, Gisela no había mencionado nada sobre niños, y empecé a sentirme aliviada, pensando que quizá la había malinterpretado. Así que accedí de buena gana. Por supuesto, la herida de Gisela era lo bastante grave como para tener que escayolarle la pierna. Javier la visitaba a diario mientras ella luchaba por adaptarse a la vida con muletas. Un día, cuando Javier estaba de viaje de negocios, fui a visitarla a su casa. Mi suegra, Gisela, me preguntó en tono despreocupado cuando nos quedamos solas en la habitación. «¿Qué planes tienes para los nietos? Probablemente sea difícil para finales de este año, ¿verdad? ¿Estás intentando concebir activamente?». Su pregunta me pilló desprevenida, ya que sonaba como si estuviera indagando sobre nuestras tareas domésticas habituales. Me sorprendió tanto que no pude encontrar mi voz. Aunque parecía que había captado algo de terminología, el contundente contenido de su pregunta me hizo preguntarme cómo responder. Pensé que no sería correcto negar rotundamente su pregunta, así que respondí con calma. «Lo hablaremos con mi marido y tomaremos una decisión». En realidad, ya habíamos hablado de no precipitarnos a tener hijos, puesto que mi marido ya lo había mencionado. Probablemente él no sabía que ella estaba deseando tener nietos. Pero también está el tema de la edad, ¿no? No se puede ser joven para siempre. No es que no vayamos a pensar en tener hijos en los próximos 5 o 10 años. Lo decidiremos juntos, mi marido y yo. A pesar de la expresión reticente de mi suegra, se echó atrás de mala gana por el momento. No pude evitar la sensación de que lo que había dicho el día de la presentación de nuestra boda no eran solo imaginaciones mías, y sentí que me temblaba el corazón. Para complicar aún más las cosas, Gisela sacó un tema totalmente distinto. Sugirió que vendiéramos nuestro piso y nos fuéramos a vivir juntos. Aquí, vivir juntos, bueno. Verás, con esta lesión, me duele el cuerpo y me da miedo vivir sola, sobre todo después de algo como lo de hoy. Puede que haya días en los que Javier no pueda venir, ¿no? Sería una carga para ti venir siempre. Debido a su lesión, tuvo que coger una baja prolongada en su trabajo a tiempo parcial, lo que le causó problemas económicos. Como no podía tomar esta decisión sola, lo hablé con mi marido. Parecía más dispuesto a considerar la idea porque ya había estado pensando en ello. No es muy diferente de nuestro domicilio actual, y pensando en tener que visitar a mi madre cada vez que se lesiona o enferma, parece que sería un montón de problemas. Así que he estado pensando que quizás sea mejor que vivamos juntos, dijo mi marido, no muy seguro de sí mismo. Parecía que le preocupaba incomodarme, y por eso no había sacado el tema antes. Aunque había cierta incomodidad por el tema de los niños,
Sabía que mi marido quería mucho a su madre. Aparte de las palabras, no había habido ninguna acción significativa dirigida a mí, así que no podía oponerme enérgicamente. Al final, decidimos vender nuestro piso e irnos a vivir con Gisela. Como mi marido y yo teníamos trabajo, íbamos a trabajar durante el día y dejábamos a Gisela sola. Sin embargo, mi marido, que estaba ocupado con frecuentes viajes de negocios, y yo, que trabajaba como administrativa, teníamos horarios regulares de regreso. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Cuando mi marido no estaba, Gisela empezó a hacerme comentarios, siempre sobre tener hijos. Hablaba de nuestros planes de futuro, de los riesgos de tener un hijo a una edad avanzada, e incluso me entregaba folletos que parecían de la consulta de un ginecólogo. A medida que envejeces, tu fuerza física disminuye, así que es mejor tener un hijo pronto para evitar remordimientos. La crianza de los hijos no es solo responsabilidad de la esposa. Si esperas demasiado para concebir, yo también envejeceré. Sí, pero aún lo estamos considerando. Así que, por supuesto, al final, depende de ti y de tu marido. Pero tener nietos en casa parece tan agradable y maravilloso. Piénsalo positivamente. Aunque sus palabras me sentían como pinchazos de agujas, tuve que contenerme y responder con un forzado: sí, lo hablaremos. Como vivía en casa de mis suegros, no podía arriesgarme a que me echaran. En algún momento me planteé hablarlo con mi marido, pero coincidió que estaba discutiendo un ascenso. No quería aumentar sus preocupaciones mientras él estaba ocupado con el trabajo, así que acabé guardándomelo para mí y afrontándolo sola. Poco a poco, la pierna de Gisela se curó del todo, pero yo ya había estado pensando en que quería dejar de vivir juntos. En secreto, empecé a buscar pisos cerca y a plantearme si había alguna forma de dejar la casa de mis suegros. Sin embargo, a los pocos días, Gisela anunció que esta vez se había lesionado el brazo. Me explicó que había estado trabajando en su empleo a tiempo parcial y que se le cayeron encima algunos objetos, por lo que tuvo que poner la mano en peligro. Mi lugar de trabajo me llamó y tuve que ir al hospital con ella y ocuparme de todo el papeleo. Cuando volvimos a casa, mi marido, que había estado preocupado y esperándonos, estaba allí para recibirnos. En cuanto vio a Javier, se aferró a él, casi llorando. Lo siento mucho, Wanda, y también por ti. Todo se debe a un descuido mío que os ha causado problemas. Mamá, no digas eso. ¿Cómo tienes la mano? No te sigue doliendo, ¿verdad? No me duele. Tengo algunos analgésicos. No puedo creer que haya tenido tantas lesiones últimamente. Empiezo a tener miedo de vivir sola. Puede que haya días en que Javier no pueda venir, como hoy. Javier consoló a su madre, Gisela, diciéndole: no pasa nada, es solo una racha de mala suerte durante un tiempo. Gisela fingió llorar suavemente, luego levantó la vista y me dedicó una gran sonrisa. Me alegro mucho de que vivamos juntos. Siento haber sido una carga. Intentaré ayudar en casa todo lo que pueda, pero es difícil con una sola mano, Wanda. Por favor, no te enfades, ¿vale? No, no pasa nada. Me alegro de que tu herida no sea grave. Logré responder, aunque sospechaba que Gisela no lo sentía en absoluto. Sin embargo, no podía dejar sola a una persona herida, así que seguí cuidando de ella. Su lesión en la mano no era grave y podía realizar la mayoría de las tareas domésticas y actividades cotidianas sin levantar objetos pesados ni mover demasiado la mano. A pesar de ello, parecía que Gisela se había acostumbrado a dejar que yo me ocupara de todo. Wanda, sobre la cena de hoy, no quiero nada grasiento y, por favor, nada que haya que cortar con cuchillo y tenedor. Me cansa la mano. Prefiero algo que pueda comer con cuchara. ¿Qué tal estofado de ternera? Es estupendo. Oh, Javier cobró anteayer. Vamos a derrochar en algo de carne de alta calidad. Eso no es bueno para nuestro presupuesto. No pido usar solo carne cara, solo un poco para darle sabor. Además, es bueno nutrirse regularmente por si te quedas embarazada. Bueno, si no planeas eso, entonces no importa. Siguió exigiendo cosas poco razonables y pinchándome sutilmente con sus palabras. Estas conversaciones se sucedían a diario y yo sentía que mi energía mental se agotaba. Pero estando en una situación de convivencia, no podía permitirme que me echaran de casa.
Me pregunté si Gisela había sugerido vivir juntos para bloquear mis vías de escape. Un pensamiento tan aterrador me hizo sacudírmelo repetidamente. A pesar de nuestra tensa relación de suegra y nuera, decidí aguantar al menos hasta que se curara su lesión y así permanecí en silencio, sin querer causar problemas. Han pasado 3 años desde nuestro matrimonio. Incluso después de curarse el brazo, Gisela seguía diciendo que el dolor persistía. No puedo ni llevar las bolsas de la compra del supermercado, y empezó a descuidar las tareas en las que al principio ayudaba. Sin embargo, se quejaba de la limpieza y la cocina que yo hacía y me metía prisa por tener hijos. Manteniendo una actitud fría hacia mí, Javier parecía completamente ajeno a estas conversaciones, ya que Gisela nunca se las mencionaba. No podía romper nuestra convivencia en casa de los suegros, y mi estrés seguía acumulándose. Sin embargo, me volví inmune a sus comentarios sarcásticos y experta en esquivar sus preguntas inquisitivas. Gisela debía de estar frustrada con mi actitud. Un día, ocurrió un incidente que mostró claramente su creciente descontento. Cuando volvimos a casa del trabajo, Javier y yo nos sorprendimos al ver que la casa había cambiado drásticamente. Mis pertenencias de la habitación del segundo piso, ropa, bolsos, muebles como mi cama y libros, habían desaparecido. No lo había desvalijado un ladrón. Parecía como si los de la mudanza hubieran venido expresamente a esta habitación y la hubieran vaciado. ¿Qué está pasando? Javier estaba claramente asombrado y buscó frenéticamente en las otras habitaciones, en el patio e incluso en el vecindario. Revisé el armario, pero no quedaba ni una barra de labios. Estaba tan agotada que me senté. Pronto volvió Javier, armando jaleo y cargado con 2 o 3 bolsas de basura llenas de ropa y bolsas. Al darme cuenta de que eran todas mis pertenencias, grité: «¡Mi ropa! ¿Por qué?» «Hay más, la ropa de cama, la cómoda, todo tirado en la zona de basuras. Reconocí parte de tu ropa, así que lo sabía. Vamos a echar un vistazo juntos más tarde». Al parecer, todo lo que había en mi habitación hasta esta mañana había sido tirado allí. Me pregunté quién podría haberlo hecho, pero la única persona que podía entrar y salir libremente de la casa aparte de nosotros era Gisela, mi suegra. Javier también se había puesto pálido al pensarlo, pero luego, con mirada decidida, se levantó, cogió una de las bolsas de basura llenas de cosas y entró furioso en su habitación del primer piso. Cuando se encaró con ella, preguntándole si sabía algo, Gisela confesó fríamente: «Yo lo hice». «Mamá, ¿por qué harías algo que es prácticamente echar a Wanda? ¿Eh? Pregúntate eso. ¿Qué tontería estás diciendo?». La regañó Javier, pero Gisela golpeó ambas manos sobre la mesa con un fuerte golpe, haciéndonos estremecer a los dos. ¿Acaso entiendes lo que has estado haciendo estos 3 años? En ese momento, Javier se puso rápidamente delante de mí, quizá pensando que ella iba a arremeter contra mí. Me miraba con odio en los ojos por encima del hombro de Javier. «Te pregunto de quién es la culpa de que no puedas tener hijos. Sigues engañando con charlas sobre planes y considerando. Pero en realidad nunca tienes intención de tener hijos, una nuera tonta y un fraude que ni siquiera puede tener hijos». Javier se interpuso entre Gisela y yo, protegiéndome de ella, pero su perfil dejaba claro que estaba temblando ante su repentino cambio. Al darme cuenta de que su intención al recoger y deshacerse de mis pertenencias era realmente echarme, la frustración se apoderó de mí, eclipsando mi tristeza. Nunca había imaginado que soportar su sarcasmo sin tacto todos los días durante estos 3 años me llevaría a esto. Gisela me señaló acusadoramente, con el rostro lleno de rabia. «Una nuera que no puede tener nietos no le sirve a mi hijo. Vuelve al campo». De repente, Gisela se levantó e intentó empujar a Javier para agarrarme. «Mamá, para». Javier consiguió retenerla, pero ella gritaba: «¡Habla! Haré entender a esa nuera tonta». A pesar de ser delgada y débil, su determinación era aterradora. Javier, mientras la sujetaba para evitar que se hiciera daño, me ordenó: «Coge tus cosas y lárgate». Me levanté a toda prisa, cogí unas bolsas de basura y salí rodando de la casa. Los gritos de Gisela de «¡Mentirosa! ¡Sinvergüenza!» resonaban detrás de mí. Javier tranquilizó a su madre y salió de la casa para reunirse conmigo. Conseguimos una habitación en un hotel cercano y razonable para hablar de nuestro futuro.
Al ver el drástico cambio de comportamiento de Gisela, Javier se desplomó en la cama, completamente agotado. ¿Qué le ha pasado a mamá? Me sentí mal por Javier, que estaba tan cansado, pero por fin me había decidido. Me sinceré sobre todo lo que Gisela me había hecho, presionarme para tener hijos antes de casarnos, el sarcasmo constante y sus acciones, sin ocultar nada. Me costó contarle esas cosas a mi marido, que sabía que se preocupaba por su familia, pero después de oírlo todo, Javier, con lágrimas en los ojos, se disculpó. Siento no haberme dado cuenta. La razón por la que no me consultaste antes fue mi trabajo, ¿verdad? Siento haberte preocupado tanto. Quería evitarte problemas con mamá, pero sin darme cuenta he confiado demasiado en Wanda. No es eso. Me arrepiento de no haber hablado antes de tu madre. Si hubiera iniciado la conversación antes, quizá las cosas habrían ido mejor. De todos modos, estoy del lado de Wanda, no de mamá. Por favor, créelo. Mi marido y yo nos cogimos de la mano y pasamos toda la noche hablando de nuestro futuro. Luego recogimos las pertenencias del basurero antes de que llegaran los basureros. Como no teníamos dónde guardarlos, Javier consiguió la recomendación de un amigo que regenta un almacén de alquiler y sacó de allí nuestros objetos grandes, como los muebles. A partir de ahí, solo recogimos lo que necesitábamos para nuestra estancia en el hotel. No teníamos intención de volver a la casa de los suegros, así que pasamos unos días viviendo en el hotel. Al día siguiente, empezamos a buscar un nuevo lugar para vivir, utilizando nuestro tiempo libre pagado y encontrando un alquiler entre los compromisos laborales. Finalmente, Javier y yo conseguimos firmar un contrato de alquiler y fuimos a la oficina municipal para los trámites necesarios. Después de todos estos trámites, unas 2 semanas más tarde, visitamos la casa de los suegros para informar a Gisela. No nos permitieron entrar en la casa y mantuvimos nuestra conversación en la entrada sin ni siquiera quitarnos los zapatos. Por desgracia, Javier y yo hemos decidido divorciarnos. Gisela, que me había estado mirando como si fuera una inmundicia, abrió de repente los ojos de par en par y sonrió complacida cuando le entregué el documento oficial que demostraba que se había tramitado el divorcio. Habíamos decidido separarnos. A mi lado, Javier parecía abatido. Gisela, ahora con una risa aguda y espeluznante, le dijo a su hijo: «Ya te encontraré una buena mujer». Sinceramente, los hombres de todas las edades nunca acaban sus problemas con las mujeres. Pero esta vez, mamá te ayudará. Te encontraré a alguien mucho mejor que esta campesina. Con una risa malvada como la de una bruja, terminó su asunto y entró en casa, dejándonos fuera. Javier se quedó en casa de sus padres mientras yo planeaba trasladar mis pertenencias a mi nueva casa. Javier y yo intercambiamos miradas y allí nos separamos. Pasó el tiempo y era el primer año nuevo desde nuestro divorcio. De repente, entró una llamada agitada de Gisela. ¿Qué significa esta postal? Es una tarjeta de año nuevo. Una tarjeta de año nuevo. Dice: «Has tenido un bebé. ¿Qué pasa?». Gisela estaba nerviosa, sin ni siquiera las habituales felicitaciones de año nuevo. Por teléfono, despotricó rápidamente antes de chillar. «¿Por qué aparece el nombre de Javier? Estáis divorciados». La tarjeta de año nuevo enviada a casa de los suegros tenía una foto, una pareja sosteniendo a un bebé envuelto en una manta. Por supuesto, yo era la que sostenía al bebé, y a mi lado estaba mi marido, Javier. Como los nombres de la tarjeta eran los nuestros, estaba claro que el hombre que estaba a mi lado no era alguien que se pareciera simplemente al hijo de Gisela. Desde su punto de vista, el hijo y la nuera que ella creía divorciados vivían juntos, y la nuera que creía estéril tenía un hijo. Una situación totalmente desconcertante. Poco después del supuesto divorcio, Javier le dijo que iba a realizar una misión en solitario. El plan era desviar la atención de Gisela un poco más, pero él no pudo soportar sus intentos diarios de emparejamiento y se marchó, diciendo que se casaría con una mujer más joven una vez que su trabajo se asentara. Sorprendentemente, eso la convenció. Lo del trabajo en solitario era mentira. En realidad, Javier se mudaba a mi nueva casa. Habíamos encontrado una casa espaciosa de tipo familiar para vivir juntos como una familia, y yo ya la había amueblado antes de que él se incorporara. Así que volvimos rápidamente a nuestra vida normal, como en nuestros primeros días de matrimonio, sin Gisela. Luego, Javier se casó con mi familia, por así decirlo,
y nos volvimos a casar. De ahí que la tarjeta de Año Nuevo llevara mi apellido de soltera. La dirección era la casa de mis padres, que yo había hablado y acordado con ellos. No teníamos intención de revelar nuestra verdadera dirección. El bebé que sostenía en brazos era nuestra querida hija. Justo antes de que Gisela y mi suegra me llevaran, me sentí mal y fui al médico, donde descubrieron que estaba embarazada. Javier me había sugerido: quizás sea hora de que empecemos a pensar en tener un hijo, y afortunadamente lo conseguimos. Después de compartir la feliz noticia con Javier, nos propuso decírselo también a mamá. Es su primer nieto. Se pondrá muy contenta. En aquel momento, Javier aún desconocía la verdadera naturaleza de Gisela. No pude evitar poner cara de preocupación y rápidamente le dije que quería decírselo yo. Sin embargo, justo después se produjo el incidente de la expulsión de la casa de los suegros y perdí la oportunidad de decírselo. Javier me protegía mucho porque estaba embarazada. Asustados por el drástico cambio de Gisela, decidimos no informarle del embarazo, pensando en mi seguridad y en la de nuestro hijo. Además, cuando revisamos las pertenencias que Gisela había intentado deshacerse de ellas, se reveló una verdad espeluznante. Entre mis objetos personales había algunos bolsos pequeños de alta gama y piezas de joyería, objetos de lujo para ocasiones especiales. Todos estos objetos de valor habían desaparecido de la basura. Sospechando, preguntamos en las tiendas de reciclaje cercanas y descubrimos que todos los artículos de gama alta se habían vendido por dinero. Gisela no se había limitado a tirar mis pertenencias. Había cogido selectivamente los artículos caros y se había embolsado el dinero de su venta. Javier estaba totalmente desilusionado con su avaricia. Tenemos que darle una dura lección, decidimos, guardándonos todo para nosotros y decidiendo cortar los lazos con ella después. Conseguimos un piso y tramitamos el divorcio. Mientras tanto, Gisela estaba completamente engañada, sin saber la verdad hasta hoy. Sorprendentemente, cuando se enteró, aplaudió y se alegró. Gisela, que me había echado por su deseo de tener un nieto, pareció olvidar años de trato terrible y me instó a volver a casa. Ser yerna está bien, al fin y al cabo, sigue siendo mi nieto. Lo siento, pero no tenemos intención de que conozcas a nuestro hijo. Solo queríamos que supieras que el bebé ha nacido sano y salvo, así que, por favor, no vuelvas a ponerte en contacto con nosotros. ¿Qué tonterías dices? Ven y da la cara. ¿Quieres? Javier está ahí, ¿verdad? Gisela empezó a gritar por teléfono. Cuando Javier se puso al teléfono, la actitud de Gisela cambió por completo. Ella trató de hablarle dulcemente. Wanda se está portando fatal, ¿verdad? Los malentendidos entre suegra y nuera ocurren en todas las familias. Digo que la perdono, así que trae al nieto y vuelve pronto a casa. Ahora me he hecho daño en la espalda y no me puedo mover. Sin embargo, Javier no se dejó engañar y respondió rotundamente. «Ah, dijiste que te dolía el brazo hasta justo antes del divorcio a causa de la lesión. Pero podías llevar una cómoda que pesaba la cabeza escaleras abajo y hasta la zona del cubo de la basura. Así que un poco de dolor de espalda no debería ser un problema, ¿verdad?» Su fría réplica hizo callar a Gisela. Continuó. Sabemos que has mentido mucho. Ya no puedo confiar en ti. No quiero verte ni reunirme contigo. Nos hemos mudado lejos. Por favor, no intentes encontrarnos. No queremos que nuestro hijo te conozca nunca. No queremos criarlo para que sea un mentiroso o un ladrón. ¿Ladrón? Javier, ¿qué manera es esa de hablarle a tu madre?, chilló Gisela. Probablemente confundido sobre cómo replicar, intervine sin perder el ritmo. Cobraste mis bolsos y mi collar sin permiso, ¿verdad? Podría denunciarlo por robo. Hasta los familiares pueden ser castigados por eso. Ya he consultado a un abogado. Su silencio al otro lado de la línea indicaba que comprendía que no podía escapar. Efectivamente, ya habíamos contactado con un abogado, que nos confirmó que podía considerarse robo. Entre los objetos vendidos había reliquias irreemplazables de mi abuela fallecida y mi anillo de boda. Aunque no pudimos recuperar esos objetos, conseguimos que Gisela aceptara pagar daños y perjuicios en lugar de denunciarla a la policía. A través de nuestro abogado, entendimos un poco por qué Gisela estaba tan desesperada por tener un nieto.
Había sentido envidia de sus compañeras en su trabajo a tiempo parcial, que siempre presumían de sus nietos. Al parecer, el trabajo a tiempo parcial de Gisela tenía una jerarquía femenina bastante dura, e incluso con su fuerte personalidad, ella competía constantemente como parte de ella. Además, tratando de estar a la altura de otra compañera adinerada, compraba en secreto artículos de diseño, lo que le generaba tensiones financieras. Pensé que no me pillarían si lo hacía mientras tiraba cosas, dijo, explicando por qué vendió mis objetos personales. Sus acciones egoístas acabaron por dejarla sola y distanciada. Más tarde, se cayó por las escaleras y se lesionó. Como vivir sola se le hizo difícil, decidió quedarse con familiares de su difunto marido. Tras mudarse, pudo dejar su trabajo a tiempo parcial, pero aún está en edad de trabajar bastante, aunque se queja en casa de sus parientes diciendo: "No soporto volver a trabajar con esas viejas molestas", y allí todos la tratan como un estorbo. Aunque su lesión se ha curado, sigue debiendo una cantidad considerable en concepto de daños y perjuicios. Creo que su preocupación debería ser menos las relaciones laborales y más la necesidad de trabajar más horas, y dada su personalidad, es fácil imaginar que le costará encontrar un nuevo trabajo. En un momento dado, Javier, nuestra hija y yo visitamos la casa de mis padres. Mis padres estaban encantados con su adorable nieta, mostrando un nivel de afecto que nunca había visto antes. A pesar de los problemas de divorcio y yerno que causamos, mis padres siempre nos apoyaron, incluso desde la distancia. Tener una familia fuerte que nos respaldaba fue probablemente lo que nos permitió a Javier y a mí enfrentarnos a Gisela. Al acercarse la primavera, el duro trabajo de Javier dio sus frutos y por fin le ascendieron. A la vuelta de la baja por maternidad, tengo previsto obtener una cualificación e intentar un ascenso también. Nuestra preciosa hija crece sana y deprisa. Por fin hemos conseguido unos días tranquilos y plenos.